Patricio Prón, la naturaleza secreta de las cosas de este mundo. Va a chocar, va a perder el control del automóvil y va a embestir las vallas que separan la carretera del bosque y de los secretos que éste oculta. Pero Olivia aún no lo sabe, no tiene idea de lo que va a sucederle en un momento. Cuando un recuerdo de una intensidad desusada la asalte, rompa sobre ella como una ola y la arrastre consigo. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué nos convierte en las personas que creemos ser? ¿Y qué sucede cuando lo que pensábamos que éramos deja paso a otra cosa? ¿Cuál es la naturaleza secreta de las cosas de este mundo? Olivia se dirige a Manchester, y lo que recordará es algo que olvidó que sabía sobre su padre, quien desapareció cuando ella tenía 14 años. Olivia es actriz. Edward Byrne era artista visual. Cuando se marchó, dejó cientos de preguntas sin respuesta, pero ninguna evidencia, ninguna certeza, ningún cadáver. ¿Por qué sentimos a veces un deseo irreprimible de huir y dejar todo atrás? ¿Qué sucede cuando nuestra aspiración a ser verdaderamente libres se enfrenta a nuestra incontenible necesidad de consuelo? Patricio Prón, uno de los escritores fundamentales de la narrativa actual en lengua española, se estrena en Anagrama, con una novela sobre la familia, la huida, la pérdida y sus paradójicas ventajas, sobre la impostura, la vocación, el miedo al futuro y la posibilidad de que el sentido profundo de las cosas de este mundo se encuentre en las historias que nos contamos. Una magnética y singular narración detectivesca sobre esos misterios que son parte de nuestra naturaleza más secreta. Está armado en 2 capítulos el libro. Arranca con Olivia, uno de los personajes de esta novela, conduciendo el auto y te advierte ya de entrada que va a chocar. El capítulo transcurre todo el tiempo repitiéndote esto de va a chocar, en instantes va a chocar, mientras ella está recordando cosas del pasado continuamente, te advierte que algo va a pasar. Y bueno, el segundo capítulo habla de su padre, que son prácticamente los 2 personajes principales de esta novela. Cuenta la historia básicamente de un padre que deja a su familia, cómo repercute, pero empieza como al revés el libro. Tiene como eso, está copado, que empieza ya como con la historia avanzada y después vuelve sobre lo que ha acontecido. Te llega por un montón de lados el libro, te mete por un montón de situaciones, de emociones, de vivencias. Siento que tiene un montón de historias dentro de las historias. Y que no importa, o sea, es tan amplio que siento que la trama iba por un lado y lo que te contaba iba por otro, y era muy llevadero. No sé, mis primeras apreciaciones que se me vienen a la mente es eso, de que está bueno y eso es lo que me hizo sentir. Creo que hay más. Como bien decía Vázquez, el libro se estructura en 2 capítulos, Olivia Byrne y Edward Byrne, hija y padre, que son los protagonistas de esta historia. Y es un libro en donde nos relatan que Edward, padre, un día desaparece. No se sabe dónde está, no se sabe si se murió, no se sabe si se suicidó, no se sabe si se fue, sencillamente no aparece. Y bueno, Olivia permanentemente va a estar revolviendo en su pasado, contándonos cosas de su presente, de sus parejas, de su trabajo, de la relación que tiene con su madre, esposa de Edward, y efectivamente en el segundo capítulo Edward es quien nos va a relatar su historia, el por qué se fue, cómo se fue, a dónde fue a parar, qué fue lo que le pasó, por qué nunca volvió, por qué no se contactó y por qué pasados tantos años volvió a tener contacto con su hija. El libro es como que al principio me costó un toque entrarle. Va dejando muchas cosas sueltas que con el paso de las hojas te va
te van cerrando, se van conectando. Hay 2 o 3 cosas que se conectan, ya más adelante lo vamos a decir, pero hay 2 o 3 cosas, lugares, situaciones similares que se conectan. En el primer capítulo encontramos esto, ¿no? Vemos por ahí cómo recibió Olivia esta desaparición de su padre, esta pregunta continua de si está vivo, está muerto, dónde está, esta relación que decís vos que tiene de mierda con su mamá, y vemos toda su vida que gira, digamos, en torno a lo artístico. Es muy descriptivo en cuanto a los lugares. Es más, por ahí en el epílogo tiene un link que te lleva a los caminos que hacían. Te va describiendo la vida de un adolescente que su padre desaparece y todos los quilombos con los que tuvo que afrontar, digamos, de esto de que le hacía zancadilla a los pibes y todas estas cuestiones, ¿no? de que va pasando enfocada en ella. Pero sí noté esto de que al principio me costaba, como que era muy descriptivo en cosas que me parecían que no tenían sentido, y había muchas cosas que no las entendía hasta que empieza el segundo capítulo y las anclas con Edward. Y ahí empieza a cerrar el libro. A ver, o sea, el libro tiene 220 páginas aproximadamente. Es un libro que en un primer momento a mí me resultó pesado. En un primer momento a mí me resultó pesado. A ver, traigo a colación una historia que es que siempre la gente, muchas veces se dice esto de: si el libro vas avanzando y no te gusta y no le encontrás la vuelta, no lo leas. La verdad, yo no soy partidario de esa teoría. Yo siempre, así no me gusta el libro, si lo empecé, siento que lo tengo que terminar. Es una especie de obligación moral. Así es como me he comido unos terribles oretes. Y así también es como muchas veces he dicho: che, para este libro al fin y al cabo estaba muy bueno y era necesario comerse todos esos primeros capítulos, esas primeras partes bastante lentas. Yo siento que acá me pasó eso. Por ahí iba avanzando en el primer capítulo del libro y decía: che, la verdad esto no me conquista un carajo. Pero bueno, la verdad, si miro en retrospectiva en este momento, probablemente valía la pena. Además, me pasa algo siguiente, que es que en la etiqueta, Sí. ¿cómo le llamamos a esto? Sí, etiqueta. No es etiqueta, en la faja. Vos sabés. En la faja que viene con el libro, que es una faja promocional, lo que es un libro nuevo, ponen lo siguiente, o sea, ponen un extracto de diferentes autores o periodistas que han hecho referencia al libro, y ponen: quienes hayan estudiado a Walter Benjamin lo amarán, quienes lean a Roberto Bolaño sonreirán, y los lectores de Sebald lo encontrarán en sus páginas. Nuestro segundo libro fue Austerlitz de Sebald, y la verdad para mí fue una cagada ese libro. Entonces yo ya empecé diciendo: no, yo no quiero volver a ver nada parecido a Sebald. Entonces, y es una realidad de que el libro es súper descriptivo. Todo el tiempo te va narrando con un nivel de precisión lo que pasa en el momento, en las circunstancias, el lugar, el porqué. Y justamente eso era Austerlitz, un relato permanente. Entonces, al principio he de reconocer que fue un libro que me costó, que me incomodó, pero a medida que iba avanzando, iba diciendo: che, para todo esto que en un primer momento me tiraron tenía una lógica. Por ahí así y todo, siento que la primera parte es medio pesada, pero vale la pena, juzgo que vale la pena. Por ahí tal vez el segundo capítulo, a hilar tanto con el primero, no es más fácil la lectura. Igual siento que también cambió la manera de relatarnos la historia en el segundo capítulo. La manera de... no era tan descriptiva, o sí era descriptiva, pero cambió un poco. Siento que cambió, también porque ya teníamos la primera lectura del primer capítulo y íbamos hilando las cosas. Igual también porque el primer capítulo nos cuenta la historia de Olivia, y también es una chica muy traumada, una chica que también hasta llega a cortarse, con muchas vivencias muy duras también. Y bueno, y era la manera, o sea, te lo cuenta con todo lo que le pasaba por la cabeza, con todo lo que vivía, con todas las relaciones, pero sí, es una lectura compleja al principio.
Aparte, siento que en el primer capítulo no tiene sentido de ser la profunda descripción que hace Pron. En el segundo sí toma cuerpo. O sea, toda esa entidad, llamémosle, que nos venía construyendo con su relato, era precisamente eso, o sea, algo abstracto. En el segundo capítulo, cuando le pone palabras y cuerpo Edward, ahora sí nos damos cuenta de cuál era la construcción que se venía llevando adelante. O sea, realmente siento que es clarificador el segundo capítulo. Igual también nos habla tanto de las aventuras, yo le pondría, si queremos, de Edward, que nos olvidamos por momentos de Olivia y de Emma. Sí. Hay un momento que nos olvidamos y queremos saber más de la vivencia, y hasta es más interesante, a mí me resultó más interesante todo lo que había vivido Edward en esto, ¿no? De que la huida o la desaparición parte el libro en dos, y parte cómo viven esa huida, esa separación ambos personajes, porque de Emma, la madre, no sabemos mucho, pero vemos cómo lo vivieron esta huida, esta separación, y es muy, hasta es tonta la desaparición, si queremos, es medio absurda la desaparición, pero también hay que decir que son tres artistas también, y tienen otro bagaje de la vida, de las cosas, y tienen otra vibración, otro sentir con todo, lo cotidiano y lo no cotidiano, al momento de eso, que te describe las calles cómo son, y tienen una visión diferente de verla al común. Yo creo que la incomodidad que se genera en el primer capítulo es esto, una secuencia de una mina manejando un auto y que está recordando, y que está recordando, y que está recordando. Es esto. Esta es la incomodidad. Recordó esto y esto. En el segundo capítulo es como Edward transcurriendo, que después se conectan. Creo que el libro arranca... Hasta es más cronológico. Sí, la historia de Edward. Creo que el libro arranca firme en la escena de la cafetería, o en la escena de la salida del teatro. Hasta ahí el libro me costó un huevo, lo tenía muy pesado, dije, estos me van a putear por el libro. Y después de esa escena de la salida del teatro, de la cuestión esta que se da en el café, de la puerta del café, ahí pasan cosas raras. La puerta del café, que el tipo después se levanta, que se las toma, que se da cuenta que lo han estafado. Ahí sentí que el libro puso un cambio y empezó a ir a una velocidad atroz. Después pasan todas estas cuestiones más anecdóticas de que conoce a estos nigerianos, de que pasan todas esas situaciones, que descubre la casa, pasan un montón de cosas. Pero sentí el quiebre en el libro, en esa escena, digamos, en la salida del teatro, que no entendíamos bien, y en el café, que después volvemos desde otra perspectiva. Eso me gustó mucho el libro. Las dos perspectivas, cómo se encuentran las dos perspectivas. De que volvemos con Edward a por qué él va a buscarla, cómo va a buscarla y todas esas cosas. Eso me gustó mucho, la forma esa de que empieza a engranar todo. A ver, me parece importante intentar graficar o relatar lo que es la escena del café que vos nombrás. Sí. Básicamente trata de que Edward en un momento se topa. A ver, Edward se va de su casa, se escapa, si tenemos ganas, inclusive. Y claro, estaba muy cerca de la casa de su hija y de su ex mujer. Estaban... Puta madre, para estas son las cosas que uno tendría que ponerse en la computadora, pero creo que eran 50 kilómetros. Sí, bueno, pero no me voy a poner en el celular. O sea, creo que eran 50 kilómetros de distancia. Sí. y hay un momento en donde la hija, o quien presumimos que es la hija, le dice... y nunca te encontraron. Y el tipo dice, mirá, yo nunca me escondí. Solamente me fui yo. Y efectivamente luego en el relato te das cuenta de que él nunca se escondió. Es un tipo que empezó a caminar y siguió caminando, terminó en un hotel de mala muerte, quedándose cuando ya tenía hambre y estaba mojado. Pero ojo, decimos que no se escondió, está bien, no se escondió para él, pero estaba en lugares también de que no era fácil de encontrar a alguien. En ese hotel él estaba en la cocina trabajando, la cotidianidad del tipo no estaba muy expuesto. Trabajaba en un hotel
como decirte, no sé, en Uspallata, muy, no de 3 estrellas, y después trabajaba también con inmigrantes. Digo, en un sector también marginal, donde no se veía, donde la policía no miraba. Digo, no se esconde, pero justo llega a esos lugares donde el radar, si queremos, no es fácil de llegar ahí. A ver, igualmente, si nos ponemos a pensar... Sí, o sea, el tipo caminó el tipo caminó aproximadamente 8 horas. O sea, no es que se fue al Congo belga. Total. No, estaba en el radio conurbano de Manchester. Es como si yo salgo a la ruta y me pongo a caminar y termino en Fray Luis Beltrán, en Tres Porteñas. O sea, no es que me fui a Hachal, a Calingasta. No, estoy acá a la vuelta. Pero bueno, quiero retomar. ¿Y por qué me interesa retomar? Porque para mí también fue la escena del café, fue increíble. O sea, básicamente el tipo un día pasa por delante de un teatro y se topa en la marquesina de ese teatro con el nombre de su hija. Y dice, hey, me interesaría saber qué es de la vida de mi hija. Se acerca y bueno, y se topa con lo que cree que es su hija. Y bueno, arreglan en juntarse al día siguiente en un café. Y efectivamente al día siguiente se juntan. Y en ese momento es que Edward se percata, él sabía que su hija era zurda, y se percata que la chica que tiene enfrente no es zurda. Entonces el tipo le dice, mirá, yo me estoy dando cuenta que vos no sos mi hija. No sé cuál es la joda que me estás queriendo hacer, pero vos no sos mi hija. Se levanta y se va. Claro, en ese momento es donde nosotros empezamos a reflexionar un montón de cosas que el libro previamente ya nos había contado. Y luego nos enteramos que, en efecto, no era su hija, sino que era la novia de su hija. La novia de Barry. La novia de Barry, efectivamente, que, o sea, vendría a ser la novia que tenía en esa ciudad. Pero ahí fíjate que antes de esa escena te dice que Olivia había cortado con la novia de Barry porque se había hecho pasar por ella. Y vos quedás como en bola, decís, ¿qué puta quiere decir el tipo acá? Y después volvés a eso. Y ahí enganchar la historia. Sí, efectivamente. Tiene esas cosas el libro que nos va volviendo a traer al presente cosas que ya nos había relatado anteriormente. En eso ciertamente me gustó mucho. E inclusive me hizo putear un cacho. Porque, repito, o sea, el primer capítulo yo lo leí con algo de desgano, insisto. Y luego es cuando uno empieza a decir, che, pará, o sea, todo esto que me iba tirando claramente era importante. Inclusive siento que es uno de esos libros que invita a ser releído. Para poder engancharle la vuelta a cosas que por ahí en su momento uno no se percató del todo. Lo que me pasó continuamente es que estaba intentando encontrar los motivos de todo. O sea, todo el tiempo intentaba descifrar por qué el tipo se había ido de su casa, por qué no lo habían buscado, bueno, y un montón de cosas así, que vas todo el tiempo intentando como que hacer un esfuerzo para cerrarlo eso. Que después hay varias cosas que deja bastante expuestas. Pero me parece que todo el tiempo la mente está tratando de interpretar por qué el tipo hizo eso. ¿No les pasó que al principio, primero, tenemos la similitud con los otros dos libros que también hablan de una relación mala con la madre? Las protagonistas mujeres tienen una relación muy mala con la madre. Y este empezó así. ¿No les pasó que por un momento la desaparición del padre quedaba en un segundo plano y te daba la sensación como lector que iba a ir por otro lado, por la relación con la madre, o por su beta artística, o cuando fuera el accidente iría a pasar otra cosa en el accidente? ¿No les pasó eso? Como que o iba a estar centrado en
en lo que había dejado la huida, estas relaciones que se rompen permanentemente, el autolastimarse. Digo, por ahí me daba sensación que iba por otro lado, era con tantas anécdotas que iban y venían en el tiempo que no sabías por dónde iba a ir el libro, hasta la situación del café. Claro. O sea, que se hace presente y va a decir qué pasó. Igual me da la sensación también, y después el segundo capítulo es muy cinematográfico, tiene mucho de cine también, ese, viste, que el último, no te esperás que el tipo se va a levantar y va a decir, no sos mi hija. Al lector se lo deja al último momento, cuando termina el capítulo le tira que no es la hija y vos decís qué pasó. Y ahí estás con que el día anterior te cuenta que ya se había peleado, digo, tiene con muchas cosas del cine, me dio. Toca temas y así muy por abajo va metiendo muchas cosas de temas que son picantes. Fíjate que la mayoría de los personajes con los que se topa Edward, que es irlandés, son extranjeros. O sea, los nigerianos, había un rumano, los irlandeses del hotel. Sí, trabajaban todos con inmigrantes en el mundo de inmigrantes ilegales en Inglaterra y conseguían laburo así. Y después también toca ahí cuestiones de, qué sé yo, a ver, cuando se centra más que nada en Olivia, va tocando también temas de género, temas de, no sé, de prostitución, de un montón de boludeces que las va tirando como lo cotidiano, ¿entendés? Como pasaron, pero las plantea el libro. Plantea varias cuestiones de género ahí con las obras de arte que hacía la madre, esta cuestión de que se autolastimaba, se autolesionaba. Va tocando varios temas así heavy. Yo creo que te da un panorama de cómo es ella. Y terminás el libro sabiendo desde que nació cómo era ella, su personalidad. Te tira diferente, te tira hasta el título nomás de lo que hizo, lo que leyó, cómo aprendió esto, cómo te lo tira muy rápido, muy por arriba, pero te da una imagen general de cómo es su personalidad. Lo que no cuenta mucho por ahí es esta relación de Edward con su esposa. Tampoco cuenta mucho en la relación con Olivia. Emma se llamaba la madre. Pero vos fíjate que cuando... No, me acordé justo. Pero vos fíjate esto de la situación de que el tipo, en un momento, plantea, no sé, volcar el auto con la familia adentro. Entonces ahí también empezás a pensar que pudo haber motivado esta huida. Que esa parte es como que no está muy clara. De esa relación no tenés mucho rastro de la relación familiar, pero sí te dice que el tipo en un momento quiere volcar el auto y termina llorando, y que le pasó al tipo que laburaba en el hotel también. Sí, a ver, yo siento que por momentos es muy complejo eso. Es complejo y sencillo. No quiero indagar en cuestiones filosóficas y ponerme profundo, ni mucho menos, pero ¿no les pasó de decir, está tocando temas sumamente complejos con un nivel de simplicidad absoluto? O sea, el tipo no es que tenía un dilema existencial y por eso es que se va. No, un día estaba en su casa, lo más tranquilo, le entregan pinturas, porque era pintor, o sea, era un artista que se dedicaba a la pintura. Y cuando sale afuera a buscar las pinturas, tras de sí se le cierra la puerta y queda fuera de su casa. Sí. Y no sabe qué hacer y empieza a caminar porque dice, a ver, mi mujer va a volver más tarde, no tiene sentido que espere acá, y empieza a caminar y ya no vuelve. O sea, algo rotundamente complejo como es irse durante años de la casa de uno, lo plantea desde el sencillo hecho de me pintó. Y a lo largo del libro permanentemente se dan ese tipo de situaciones, en donde no hay había una frase, la puta que me parió. A ver, dentro de lo que vendría a ser el epílogo, nos topamos con la siguiente frase que plantea: los personajes de esta novela huyen y al hacerlo se aferran, quizás no del todo equivocadamente, a la promesa de un presente continuo en el que cada gesto sea un gesto nuevo y cada acontecimiento el primero de su tipo.
un tiempo que se componga solo de comienzos. No es esta la cita que quería encontrar. Pero el caso es que, o sea... Igual te da... Sí, entiendo a donde apuntás, pero igual te da indicios. Nunca habla de lo tigre, así que el tipo no estaba en su casa cómodo. El tipo hacía meses que no pintaba y se hacía igual mandar los cuadros en blanco para pintar y estaban ahí acumulándose, por ejemplo. En su casa con Emma y con Olivia le temblaba la mano, tenía temblores y se les va. Nunca es transparente el decirte, bueno, el tipo la pasaba realmente mal, estaba mal en su casa, y eso fue un empujón también a llevarlo a hacer eso, a huir, a caminar, a desaparecer, a abandonar también. Te va tirando algunos indicios de que él tiene también no es un desprecio, sino no le interesa el dinero, no tiene interés por el dinero, quiere vivir en el bosque con dos cosas. Te da ciertos indicios que no son lo que uno espera, que te diga, bueno, el tipo huye por esto, te hace buscarlo. Por eso lo que él dice de volver al libro, te dan ganas de releerlo, porque vas a encontrar más cosas. Pero nuevamente volvemos sobre lo mismo. Temas muy complejos como abandonar a tu familia o el sobrevivir en el día a día, Edward los toma con una liviandad, pero los relata con una parsimonia, con una tranquilidad. O sea, temas complejos que abruman a las personas en el día a día, acá se suceden sin ningún tipo de lógica más que el propio devenir de la vida, más que la propia naturaleza secreta de las cosas de este mundo. O sea, yo siempre siento que allí es donde está el eje de la cuestión. Hay algo que nos supera. ¿Por qué este tipo se va de su casa? No lo sabemos, nos supera. Entonces analicémoslo pura y exclusivamente desde los hechos. ¿Por qué no le interesa la plata y quiere vivir perdido en el medio de un bosque? No lo sabemos. Nos supera nuevamente. Entonces centrémonos en el sencillo hecho de que Edward se pone a arreglar una casucha perdida en el medio de un bosque para vivir ahí. Vivir tranquilo, ponele, vivir cómodo, no sé. Vivir a secas, lejos de su familia, cerca de eso. Inclusive me hace repensar mucho las lógicas de cuestiones que tenemos muy establecidas en la cabeza. ¿Cuál es el fin último de la vida? ¿A qué venimos al mundo? O sea, insisto, no me gusta meterme en temas complejos al pedo. Pero claramente acá tenemos una reestructuración de lo que es la vida en el relato de este libro. Y desde esa complejidad es que realmente le fui encontrando cosas que dije, la verdad, esto está muy bueno. Yo creo que una de las bases por lo que no tenemos respuesta y decimos, ¿cómo pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Me parece que lo que le falta a estos artistas entre sí es el afecto. Nunca hay un afecto fuerte por los vínculos. Fijémonos que con la madre Emma y Olivia tenían momentos de encuentros muy pactados, donde se hablaba de ciertos temas, donde a ciertos horarios, cuando el lugar estaba por cerrar, cosa que el encuentro sea de 1 hora, o sea, estaba todo pactado, no había un afecto. Edward por ahí vivía afectos o tenía afectos con Olivia de niña, pero muy por encima los pasa. Me parece que eso también es fundamental al poder llevar adelante esta huida, este abandono, llevar adelante toda su vida, que después sucede lo que sucede. Él con uno de los inmigrantes toma afecto, con el menor toma un afecto, pero me parece que una de las bases de esto es la falta de afecto que veo entre esta familia, desde mi punto de vista. Pasamos por encima el intento de asesinato de Edward hacia su familia. Bueno, pero lo pasamos por encima, donde hay todo un párrafo que narra una escena muy... Primero, es graciosa cuando empiezan a matar a las ratas a palazos, donde el tipo se da cuenta que el dueño del hotel es un violento también, y donde el tipo logró lo que Edward no. O sea, a media lo logró porque Callaghan, el del hotel, sobrevive, y la esposa también, pero asesina a los 2 hijos en este que se tira el auto al barranco. Vuelvo a lo mismo, no había
algo pasaba con esa familia, donde él intenta asesinar a su familia, frena, se pone a llorar y Emma se baja del auto, lo corre por un costado y siguen andando como si nada. Nunca hay una discusión, nunca hay nada, y Olivia recuerda eso también, tiene recuerdos. Pero digo, no hay un enfrentamiento a lo que sucede y listo. Bueno, pero ahí está, ahí es lo que no te da el libro. Obvio, lo que no te da el libro es esto que vos decís, ¿qué vivía el tipo para llegar a esa situación? Porque está hablando prácticamente, hay 2 o 3 pasajes que toca el tema del suicidio como del costado. O sea, ¿qué venía soportando el tipo? ¿Cuál era su vida? Ya había dejado de pintar, ya un montón de situaciones que el tipo quiere volcar el auto. Y termina escapándose de eso y termina viviendo en la soledad, en un refugio para cazadores que lo empieza a camuflar, digamos. El tipo encuentra, no sé, como por así decirlo, el destino, no sé cómo decirlo, boludo. Yo creo que, volviendo al tema del hotel, en esta escena, cuando él encuentra ratas que la han capturado con pegamento y bueno, todo lo que sucede, que está bueno. En el hotel, justamente, tiene un paralelo muy con su vida. Este tipo que intentó asesinar a su familia, gente que no le interesa mucho de dónde venís, quién sos, si hablas menos está bueno, estás mejor. Entra justo en ese hotel él, y por eso lo toman en ese hotel, empieza a hacer reparaciones y se queda, y tiene mucho jugo ese hotel, cuando cuenta cómo aprende a limpiar, cuando te cuenta cosas cotidianas que son mundanas, que no le agregan mucho y a la vez le agregan, lo hace muy rico. Te cuenta cómo aprende a hacer cosas, cómo en el hotel hacen cosas para que el que llegue sepa que está limpio, sí. Dejar restos de jabón, dejar esas cosas cotidianas que están buenas, que lo enriquecen y también te hacen entender más la lógica del tipo, cómo va aprendiendo de todo. Y que lo compara él con pintar, por ejemplo, también hay muchos pasajes donde habla de él como artista, y también creo que hace algunas críticas hacia el arte, cuando habla de algunos artistas que no renunciaron. Hay una parte que dice no renunciaron y se entregaron a la mercancía, cuando critica a algunos artistas, sí, ingleses. No renunciaron como él, que renuncia a seguir pintando, y se entregaron a la mercancía. Cuando va a pintar oficinas y ve cuadros que no son copias, sino son cuadros originales en oficinas puestas, donde él lo ve como eso, como una mercancía. Digo, hasta esas cosas, sí, critica y están muy buenas. Hay muchos cuestionamientos. Vos fíjate este profesor que tenía Olivia de actuación. El tipo estaba sentado en el bar de enfrente y no iba a dar la cátedra. Y también te hace pensar esto, ¿no? De decir, lo que está pasando en este momento y por acá. O sea, 2 boludos con 2 teléfonos, 3 boludos con 2 teléfonos, se filman y improvisan y hacen... O sea, empieza también a tocar esas cosas. De cuestionarse también, se cuestiona en algún punto el arte. Ya sea desde el lado más... de Edward, como cuestionando la cosa de la mercancía, y después desde este profesor diciendo, che, ¿para qué estamos haciendo arte si las familias con un celular hacen lo que se canta las bolas? Hacen teatro. Hay algo ahí que los 3 son artistas y bueno, también se mete en esto la historia y el escritor, todo se mete también en el arte y le hace una crítica que está muy buena, y vemos también esta vida, todo lo que sucede a través de los ojos de artistas, de 3 artistas. Claro, mirá lo que dice. Hacía algunos años el teatro había alcanzado ya la época de su acabamiento. Demasiadas personas estaban interpretando papeles y pequeños roles en sus videos hogareños. Todo el tiempo va dejando cosas así para repensar. Hay una cuestión de que Olivia todo el tiempo se siente culpable. De que ella, viste, que sentía esta cuestión de que sus padres por ella tenían que estar bien, qué sé yo, y eso es lo que destraba la escena del accidente, que Olivia termina teniendo un accidente. Sí.
No sabemos. Sí, a mí me parece que está. No, me parece que no. A mí me parece que no. No sabemos de esas cosas que quedan ahí. Porque es cuando libradas. ella va a ayudar a la madre a cambiar. Que va hacia la... Sí, a mí hay 2 o 3 cosas que me quedaron dando vuelta. Mirá, acá dice: durante años sintió inexpresable culpa. Bla, 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 también acto. Como que Olivia descubre un profundo acto de amor de su padre hacia las 2 mujeres con esta huida. Olivia también rompe a llorar. Ahí Olivia recuerda esta situación del accidente que casi tiene. Olivia, yo creo que lo entiende como un acto de amor hacia las mujeres que el padre se haya rajado. Y dice: Olivia también rompe a llorar. Es un llanto como el de su padre en aquella oportunidad. Expresa un abandono sin conexión con el mundo exterior, como el de quien va a morirse o a perder el juicio. Un llanto que no puede ser consolado por nada ni por nadie, pero que tampoco aspira al consuelo, y así pierde el control del automóvil y se precipita contra las vallas que separan el mundo que conocemos de que tal vez nunca lleguemos a conocer. Bueno, ahí sí. Y se precipita contra las vallas, boludo. A lo largo de los capítulos, a lo largo del primer capítulo, se la pasa diciendo: se va contra la puta valla. Pero nunca llega. Pero te viene diciendo: va a tener un accidente, se va a chocar, se va... Bueno, sí, puede ser. Sí. Al igual, el final, ¿cómo lo interpretan ustedes? Que he dado vuelta. Bueno, el final nos dice que... ¿Dónde está la cerveza? Eso es muy importante. Que llegó... o sea, cronológicamente puede ser que Olivia llegó a ayudar a la madre a cambiar, nunca chocó y está ayudándole a cambiar, y se cambiaron y están arriba, en el piso de arriba, y le ayudó a la madre a cambiar ese departamento arriba. Y bueno, y puede pasar en ese mismo día, pasó todo. El tipo se está por ir, vuelve, mira y no había nadie en el departamento antiguo, había alguien arriba. En el hotel, no me acuerdo qué conflicto pasa, creo que se pelean unos huéspedes y llega la policía. La policía lo interroga a Edward y le dice: ¿usted cómo se llama? Y él está por decir: me llamo Edward, y salta el dueño Callahan y le dice: Pepito Honguito se llama. Y nunca sabe eso, no sabemos por qué encubre el nombre de Edward este hombre. No lo sabemos, te tira eso y vos, lector, te quedás como diciendo: hay algo acá más abajo, hay algo que nunca sabemos. Ahí me dio la impresión de que algo como propio de la inmigración, digamos, no sé. No, a ver, la historia es la siguiente. ¿Eso no es lo de la foto de la piba? Cae la policía al hotel con la foto de una piba. Esa piba, después nos enteramos que había sido asesinada por una pareja de gente grande, de mayores. Que estaban en la playa. Que estaban en esa playa de estacionamiento donde Paul y Tobía vivían. El concepto es que, bueno, estaba perdida esa chica que luego aparece asesinada, y la policía va al hotel con la foto de la chica a preguntarle a Edward, que lo tenían individualizado como alguien que iba frecuentemente a esa playa de estacionamiento, si había visto a esa chica. La cuestión es que le preguntan si la vio y él dice: no la he visto, sencillamente. Acto seguido le preguntan el nombre y Edward iba a decir Edward, pero Callahan, el dueño del hotel, el gerente del hotel, llamémosle, interviene y dice: no, él se llama Neil. ¿Por qué? Nunca lo explican, pero probablemente le hace la gamba. O sea, es un tipo del cual no saben absolutamente nada y que todo da pauta que es una persona que se está escondiendo. Entonces, bueno, es como que le hace la gamba. Quizás a él le daba lo mismo decir Edward, pero si hubiese dicho Edward Byrne, y por ahí lo encontraban. Por ahí dicen: che, pará, este tipo no es el que desapareció hace tantos años y sobre el cual al día de hoy seguimos elaborando informes
Bueno, en fin, yo entiendo que esa es la lógica de ese momento. Está buena. Está buena. Y bueno, aprovecho eso y enlazo con lo siguiente. El Bola decía temas de la inmigración. Claro. Resulta que Edward se termina siendo amigo de Paul y Tobía, dos inmigrantes nigerianos. Había un tercero. Un rumano. Un romano, pero el romano después desaparece, entonces es como que le saco importancia. Se hace más fuerte. Sí, se hace más fuerte. El caso es que Edward se hace amigo de Paul y Tobía. Me encanta decir Paul y Tobía. Paul y Tobía. No me acuerdo cómo se llama el rumano. Coranzangan. No puedo verte. Algo así. Empezaba con C, es lo único que me acuerdo. El caso viene a que hay partes muy interesantes de la relación entre Paul y Tobía. Paul es un tipo mayor, adulto, y Tobía, cuando Edward lo conoce, le pregunta qué edad tiene, y él dice, no sé. Va, le pregunta a Paul, y Paul le dice, y vos tenés entre 10 y 13 años. O sea, hay un rango, hay un margen de 3 años que puede llegar a tener. Es increíble. Hay partes donde se dan los diálogos de que en Nigeria estaba la guerra, tengo entendido que era la guerra civil, y bueno, y Paul nos empieza a contar de aquella vez que él, formando parte del ejército, entró al pueblo de Tobía, y bueno, y Tobía le pide por favor que no cuente más esa historia, que no le gusta. Todo da la pauta de que, bueno, o sea, de que mató a la familia de Tobía y se quedó con él. Inclusive hay un momento en el cual están Edward, Paul y Tobía comiendo en un Mr. Dog, ponele. Y perdón, es la imagen que se me vino a la cabeza. Sí. Chorreado con gaseosa. No, pero pará, ahora Barroso va a decir algo bueno para que nos auspicie. No, Mr. El servicio de la gente. ¿Quién no era Mr. Dog y la ha pasado bien? Sí, 3 de la mañana, Mr. Dog, viva Perón. Edward, Paul y Tobía están morfando en un Mr. Dog y caen unos vagos diciendo que empiezan a putearse en nigeriano, o desconozco cuál es el idioma que hablan en Nigeria, perdón, mala mía, pero bueno, entiendo que probablemente sea nigeriano. Me da vergüenza plantearlo así livianamente, pero bueno, entiendo que probablemente así sea. El caso es que empiezan a putearse en el idioma de ellos y Edward interviene en defensa de Paul y Tobía, hace que se retiren Paul y Tobía, y ahí es cuando le dicen, mirá, vos estás con 2 tipos, uno de ellos un traidor y el otro un asesino. Luego, recapitulando todo, entendiendo por dónde venía la mano, todo da la pauta de que, bueno, el asesino justamente era Paul y el traidor era Tobía, ya que, o sea, estaba con una persona que había asesinado a su etnia, a su familia, a su gente. Volviendo a lo que dice de migraciones, sí, nos muestra todo el mundo, como conociendo diferentes contactos de migrantes que trabajan en lugares que de día tienen una vida y de noche otra. Iban a limpiar oficinas, cambiar oficinas, desmantelarlas, volverlas a armar. Interesante eso, me gustó. Son como cotidianas, pero enriquecen mucho, no sé si al personaje, o sí, porque es él quien nos cuenta, o no es él, pero cómo incorpora también conocimientos él. Me da la impresión que son cosas que como no se ven. O sea, no es el tipo que está limpiando los vidrios en el hotel. O sea, es como que prácticamente son invisibles para nosotros. Y esos laburos de invisibles los terminan haciendo los inmigrantes. Sí, totalmente. O los trabajos que se hacen en el hotel también. Ese gusto que tenía Edward por limpiar todo y por dejar todo como si no hubiera pasado nada por ahí. Esos detalles que nos da, o cómo las cosas eran incómodas a propósito para que la estadía fuera corta, o cómo lo único que se hacía viejo en el hotel eran ellos y el hotel nunca. Sí, también digo, esas cosas que tira. ¿Cómo cuestiona él esto de decir, por qué los tipos que van a un hotel buscan simular la comodidad de una casa?
tener tantas cosas en una habitación. No, hay un montón de planteos. Yo, cambiando de tema, quedé medio ahí flipando con la escena del café cuando él quiere entrar, que no se le abre la puerta corrediza. Ahí dije, ¿qué onda? Este es un fantasma. No, flashé mal. O sea, que después obviamente que no, pero bueno. Te tira esa. Sí, hay muchas cosas fantasmales, ¿viste? Claro, como diciendo... Me hizo acordar la escena del bar, ¿viste? El capítulo ese de Bar Simpson que vende el alma. Sí, me hizo acordar a mí también, sí, es verdad. Y después el tema de Olivia. Y habla de fantasmas. Sí. El tema de Olivia, esto de que también ella ha tenido una vida que cuando te cuenta, ella ha estado en un montón de lugares, como boyando por un montón de lugares, vivió en un subsuelo, en un lugar, y te va contando todas estas cosas, así como que también anduvo boyando como Edward. Sí, después de, o sea, Edward desaparece cuando ella es chica y también tiene una vida muy parecida a Edward en esto de ir boyando, pero no lo cuenta de la manera que lo cuenta Edward, lo cuenta de otra manera, te lo presentan de otra manera que se hace pesado, se hace complejo de llevarle el ritmo, a diferencia de Edward. Es una aventura lo de Edward. Es él como que qué bueno, qué le pasa, que el hotel, todas las cosas, después que conoce a estos migrantes, después que va, es una aventura, pareciera que te lo escribe de otra manera. Sí. No sé por qué, tal vez porque Olivia está atravesada por la desaparición, ahora mucho también de qué significa un desaparecido, cómo queda congelado en ese mismo momento, digo, también está atravesado por el personaje de Olivia, el primer relato, y el segundo no, un tipo despojado de todo, y eso me parece que lo hace más aventuresco. Igual, yo creo que él continuamente se plantea esto de volver, es como raro, pero él se plantea cada tanto volver, pero se persigue con que volver, cada día que él se demora más, es agrandar más la explicación. O sea, pone esto, ¿no? Que como que él quiere volver, pero ¿qué explicación va a dar? Y mientras más pasan los días, más grande tiene que ser la explicación, que es lo que lo frena a volver. Y entiendo que justamente ese es el encanto. No hay una explicación. No hay una explicación. A ver, o sea, se esbozan pseudo explicaciones, semi explicaciones, se esbozan a lo largo del libro, pero no hay una razón concreta de por qué el tipo se va. Y me quiero meter en un tema espinoso. Y complejo. Hemos dicho muchas veces el término desapariciones. Y vivimos en Argentina y estamos a 30 de marzo. Y hace el domingo pasado yo estuve marchando por el 24 de marzo, más aún este año. Y ¿no les parece que o sea, una de las cuestiones que plantea el negacionismo hoy por hoy es nuevamente esa cuestión de los desaparecidos están en Europa boludeando, o aquellas personas que cobran subsidio sin que les corresponda, o todas esas cuestiones? Yo siento que todas esas afirmaciones del negacionismo en cierto sentido se me cruzaron por la cabeza acá. Obviamente, insisto, y quiero que quede clarísimo, yo fui a la marcha del 24, yo entiendo que el número 30.000 es una construcción, o sea, entiendo que es algo necesario, un acuerdo social, pero me queda ahí justamente esa cuestión de decir, estamos hablando de desaparecido, de un desaparecido muy livianamente, en un contexto argentino donde se está poniendo muy en juicio todo eso. Y me llama la atención que Patricio Prón, un autor nacional, que escribe en escribe sobre se sitúa en Inglaterra, en Manchester. Exactamente. Sí. Pero me llama la atención porque en el epílogo, tanto el digital como el que está en el libro, porque tiene también un epílogo digital, él va citando en qué se inspira para cada uno de los grandes relatos que se llevan adelante a lo largo del libro. Va narrando autores de los cuales toma, va narrando
un montón de cosas, pero en ningún momento se pone en cuestión nada emparentado con la dictadura. Me llamó la atención. Inclusive, o sea, yo entiendo que nuestra dictadura, por lo atroz, por lo voraz, por lo maquiavélica, ha sido citado en muchos libros de autores internacionales. Sin ir más lejos, más temprano hablaba con unos amigos del cuento de la criada, que una de las cosas en las cuales se inspira Margaret Atwood respecto de lo que es la apropiación de hijos, es bueno en nuestra genocida dictadura. En fin, sí. me llama la atención que no se cita absolutamente nada referido al tema en el epílogo. Sí, a mí también me hizo acordar, obviamente, cuando nombra muchas veces y en algún momento expresa sobre lo que se siente alguien que ha desaparecido, cómo queda la familia de alguien que desaparece, lo nombra, pero sí hubiera estado magnífico que hiciera referencia a nuestro país. Pero sí, y Olivia también es el resultado de un desaparecido. Olivia, una niña que su padre desaparece, ella, su personalidad es consecuencia también de esa desaparición. Sí, e incluso acá estoy teorizando, obviamente, inclusive la relación con la madre, que vos más temprano la destacabas, esa relación sumamente distante y fría. Sí, y queda, digo, también esto de una persona desaparecida, ya que nos vamos metiendo, queda en el ambiente familiar un tabú, se arma, no se habla del desaparecido, no se lo menciona a este desaparecido, no se le puede preguntar cosas a mamá sobre el desaparecido, porque mamá no responde, y tratamos de llenar ese vacío del desaparecido con otro papá que aparece. Sí, es muy fuerte. El desaparecido es, si queremos, el núcleo de la novela, si queremos, el núcleo del desaparecido. Y sí, es de destacar que no se menciona en ningún momento a la dictadura y lo atroz que fue en nuestro país. Entiendo, quizás no en el, inclusive ahora que lo pienso y lo reflexiono, o que lo pongo en palabras y lo reflexiono, quizás no es azaroso justamente el rumbo que toma Pron con el rol del desaparecido en este libro. Y es cierto esto que decís, la madre muchas veces, o sea, Olivia le pregunta a su madre, le pregunta a Emma cosas sobre su papá y le dice, no sé, no me importa. O sea, por momentos siento que hay expresiones hasta videlescas, permítaseme el término. O sea, me retrotrae a cuando le preguntan a Videla por los desaparecidos y Videla dice, no sabemos dónde está, no tienen ningún tipo de característica que le podemos asignar, no existen. Me hace pensar en eso, y no me resulta azaroso que Patricio Pron haya tomado desde ese lado la perspectiva. Ahora bien, o sea, no me resulta tampoco raro que no haya citado nada referido a la dictadura argentina en un libro que transcurre en otro paralelo, en otras latitudes, pero sí siento que quizás en este epílogo, donde va citando cada una de las fuentes en las cuales se inspiró, los libros de los cuales tomó secciones, tomó párrafos, me llama la atención que no haya dejado ahí una aclaración. Bueno, algo para preguntarle, ahí tenés. Sí, me gustó. Por ahí me pasó lo mismo que dice el mismo, que al principio decía, uy, qué libro que estamos leyendo. Y también nos pensaba nosotros tres esto de que estamos leyendo, los tres libros al hilo que llevamos es sobre mujeres protagonistas que tienen conflicto con la madre. Los últimos tres ya son iguales, en ese sentido. Pero sí, me gustó para recomendar. Y está bueno para volver a releerlo, creo que tiene muchas... ¿Qué? Sí, te cambio el foco. La perspectiva. Mujeres que tienen conflicto con su madre están realmente en los tres libros. Sí. Padres que lo encontramos en dos, así igual, que no se saben si se murieron o se las tomaron, y en el otro las abandonó. O sea, en las primas Aurora Venturini, el padre las abandona. Sí. En El amor es un monstruo de Dios, no sabemos si el padre está muerto o está vivo. Está esta cosa de qué pasó con papá. Y en este libro vuelve a pasar lo mismo. ¿Dónde está papá? ¿Se murió? ¿Y ha sido azaroso o no?
Sí, es muy, muy loco, boludo. Sí, es muy loco. Sí, porque elegimos los libros sin haberlos Sí, leído sí, previamente. sí. Bueno, Sí, está bueno. ha sido simpático, mirá vos, qué coincidencia. A mí me gustó. Me pareció por momentos muy... O sea, lo que planteaba más temprano. Hay momentos en los cuales me hizo recordar a Sebald y me daban ganas de rajarme un corchazo entre huevo y huevo. Pero sí, realmente me terminó gustando. Sí, a mí también me gustó mucho. El principio me costó entrar, el principio es tedioso, pero cuando se empiezan a resolver las cosas es como que te involucras más. Y algo que destaco es la forma que tiene de escribir. Vos fíjate que venimos de Venturini, que bueno, hay una ruptura ahí de las puntuaciones y todo, porque también entendemos que está narrado en primera persona. El amor es un monstruo de Dios también es una cuestión más sencilla, por ahí más frases más armadas, con un poco más de filo, estilístico. Y caemos en Prom, que tiene esta cuestión de una escritura muy, como, voy a decir una palabra que al Muque no le gusta, una escritura muy milimétrica. O sea, habían comas por todos lados, paréntesis, aclaraciones, guiones, y había momentos donde tenías que volver porque las aclaraciones eran larguísimas y había que digamos, me tenía que volver para ver cómo era que venía la oración. Entonces era también hasta que más o menos agarré un poco el ritmo de la música del libro, básicamente. Y nada, y bueno, después en el segundo capítulo yo creo que el libro fluye más como novela, así, con esa cuestión más tranquila. Pero sí, me gustó, la verdad es que me gustó bastante. Yo creo que esto que estábamos hablando recién de los desaparecidos en otro país, lo que significa, digo, capaz que tal vez la única manera de poder hablar de un desaparecido, pero desde otro aspecto, haya sido de irse a Manchester, a otro lugar, y nada menos que a Inglaterra. Pero digo que tal vez la única manera de poder llevar adelante una novela donde no si la haces acá tenés que tocarlo, por más que sea actual, porque es una novela actual que transcurre en estos años, hay celulares, hay tablets, digo, pero con todo lo que mirá, nosotros tres que leímos el libro y nos surge esto. Todo cuando leímos hablaba de desaparecido y la palabra desaparecido nos toca muy de cerca, muy fuerte. Tal vez la única manera de hablar desde otro lugar, que habla justamente también de todo lo que sucede en una familia cuando alguien desaparece, sea hablar en otra latitud, en otro lado donde no tenga ese peso de la historia de nuestro país. Digo, no sé, se me viene esa pequeña reflexión que tal vez sea valedera o no lo sabemos. Bueno, no sé, ¿que digamos algo más? Yo voy a preguntar las boludeces que pregunto siempre. ¿Se les vino alguna canción a la cabeza? Canción no, pero encontré de Clash. De Clash, cuando le regala Paul a Tobias un CD, creo que es. Cierto, tenés razón, me había olvidado. Sí, un disco de Clash. Me había olvidado. Pará que lo busque porque no me acuerdo. Sí, y lo escucha todo el tiempo. Y a Paul no le gusta, pero a Tobias sí. Y no sé si mencionan otra música. A mí se me vinieron dos cosas a la cabeza. Una, la canción de los desaparecidos, que acá hizo popular Los Fabulosos Cadillac. Desapariciones, se llama, más precisamente. Y fuera de eso también se me vino a la cabeza Wild World, de Cat Stevens, que en realidad me gusta mucho la versión de Mr. Big, más que la de Cat Stevens. Pero, o sea, esa cuestión de bueno, me voy y el mundo es un lugar salvaje, es un lugar terrible, y espero que todo te vaya bien y que seas feliz y que tengas muchos amigos, pero me marcho, me voy. Se me vino, aparte de esa cadencia media tristona que tiene Wild World, es como que se me hizo muy una canción que acompañaría toda esta situación, qué sé yo.